Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre aquí en vivo, como todos los miércoles, de 19 a 20 horas, en nuestro programa en la cuarta temporada, hoy la emisión 141, en vivo, como decíamos, 20 de marzo del año 2024, hora 19:02, temperatura 20 grados 4, y ya mismo saludo en este tan lluvioso día, como los anteriores también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mi compañero el doctor Gustavo Griffi. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a los oyentes. Muy bien, bien, pasados por agua todos. Saludamos a Ricardo Piñero en los controles, como siempre. Si te parece, empezamos el raíz radial de los miércoles con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también con FM Radio Amadeus 91.1. Perfecto. Vamos primero con los medios de contacto entonces del foro. La página web www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @Foro de Abogados PH. Vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas, 4300 0114 y el 50 31 98 01. Vamos a recordar también el WhatsApp, por cualquier consulta que nos quieran dejar para la última parte del programa, que es el 11 23 95 1992. Muy bien, nos escuchan además de por el dial 91.1 de la frecuencia modulada, a través de la página web de la radio, lo pueden hacer online, www.radioamadeus.com.ar. Si quieren escuchar el programa, repetirlo, ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno, si lo quieren volver a escuchar, repasar, en una de esas no se pueden dormir. Claro. Entonces, bueno, lo quieren escuchar de vuelta. Después le vamos a preguntar a Ricardo cuándo repiten esta emisión, porque creo que se repite en la semana una vez más. Pero bueno, le dejamos ahí el recado a Ricardo Piñero para que nos averigüe. Pero si lo quieren escuchar nuevamente o no lo pudieron escuchar en línea, es decir, en directo, como siempre en vivo aquí de 19 a 20, pasadita perfectamente esa hora, las 20 horas, Ricardo va a colgar en la ventana o en la pestaña de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, en la que corresponde a Segunda Convocatoria, este programa, así como van a poder encontrar alrededor de 48 o 49 ediciones anteriores, no todas, no las 141 con la del día de hoy. También pueden escucharnos en línea a través de la app de la aplicación de la radio, que se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911, la bajan de la tienda de los celulares, en cualquiera de los dos sistemas se escucha con una alta fidelidad. Si nos quieren ver y escuchar, lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social. Van a encontrar muchos programas anteriores, cada uno con su denominación, con el tema principal que hemos tratado. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, Gustavo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro. El tema central en Segunda Convocatoria. Gustavo, un tema que nos olvidamos de saludar a los compañeros ausentes, ¿no? Sí, a los señor, doctores tiene Sebastián razón. Areitio, Héctor Hugo Bregman y Hugo Milione. Decíamos que vamos a tratar un tema que hemos dado referencia de él en algunas otras ediciones de Segunda Convocatoria, pero hoy más específicamente vamos a avanzar en la cuestión de la llamada sobrelevación o el modo de sobrelevar en propiedad horizontal. Es decir, ¿qué significa, y ya te cedo la palabra, sobreedificar en un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal? Bueno, es un caso yo creo que más común de lo que uno eventualmente considera o piensa, y quizás no siempre se hace con los recaudos técnicos y legales correspondientes, ¿no? Ajá. Muchas veces hay alguna obra de hecho
que se encuentran de golpe y ahí tenemos que empezar a analizar un poco qué medida tenemos. ¿Qué podemos referir cuando hablamos de sobreedificación, especialmente cuando estamos en el ámbito de la propiedad horizontal? Sí. Podríamos decir que es el derecho personal otorgado a uno o varios propietarios a construir sobre todo o parte del espacio aéreo existente por encima de la última planta de un edificio o sobrante del terreno, ya sea como una obra complementaria de otra unidad exclusiva a la que accede o constituyendo una unidad funcional independiente. Bien, es decir, puede ser por sobre encima del techo, la cubierta, el techo del edificio, o, como bien lo referiste, también sobre un espacio no edificado, aunque no esté en altura, que podría ser en los casos de los edificios con perímetro abierto, construir a uno de los costados abiertos. Así es. Una edificación nueva, por eso ahí sería el caso, si bien no tanto de sobreelevar, pero sí de edificar o sobre edificar. Y creo que para abajo también, ¿no? Y esto se podría aplicar perfectamente a la llamada excavación o socavamiento del subsuelo, ¿no es cierto?, del edificio. Así es. Que son normas, mejor dicho, que son conductas por lo general primitivamente vedadas, ya sea sobrelevar como subedificar. Pero hay casos en que la norma lo permite. Ahora vamos a ver la cuestión de las mayorías, las mayorías asamblearias y la posibilidad de los permisos, y también cuando los reglamentos lo prevén como un derecho acordado. Hiciste bien también referencia al derecho personal, porque al parecer, de acuerdo a una casi pacífica doctrina... Hay un poco de discusión, pero parecería que a través de las jornadas nacionales... de derecho civil, digamos, la tendencia sería considerarlo como un derecho personal. Se llegó a la conclusión de que era más que nada un derecho personal más que sobre un derecho real, aunque vamos a ver que después se constituye un derecho real en el caso de que se constituya precisamente una nueva unidad funcional, o bien diferenciar, para esto lo vamos a hacer brevemente, al derecho de sobreedificar con el derecho real de superficie. Correcto, que ya hemos tratado en algunos programas. Hemos tratado en varias oportunidades, pero vamos a hacer la diferencia y la disquisición, porque también parecería que hay ciertas semejanzas, pero no. Me parece que hay dos diferencias que son muy importantes que después vamos a evaluar y vamos a ver. Bien, yo quería agregarte que obviamente en la propiedad horizontal son partes necesariamente comunes el terreno, los techos, las azoteas, las terrazas. Lo que hemos visto, en el artículo... Siempre, el artículo 2040 exactamente, del Código Civil cuando Comercial. Hablan de partes comunes. Correcto. Respecto de las partes comunes, el principio es que ninguno de los propietarios individualmente tiene la facultad de disposición material, por cuanto su derecho sobre ella se limita a una porción ideal, la llamada porción indivisa o la parte indivisa del común que tiene cada uno de los propietarios de unidades privativas. Desde este punto de vista, para la realización de cualquier obra nueva sobre cosas comunes, como sería en este caso de sobreedificar, se ha fijado un régimen especial que consiste en la toma de decisiones en una asamblea con las mayorías que corresponden según la entidad de la Constitución a realizar. Y ahí podríamos pasar directamente, si te parece, al artículo 2052, ¿no?, donde habla muy particularmente del requisito de unanimidad. Así es, el artículo 2052, que también hemos tratado en otras oportunidades en el programa, refiere que si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. Claro. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficie un propietario. Claro, claro. Cuando hablábamos recién de una terraza dentro del edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, está claro que quien tiene el uso exclusivo de una terraza del último piso, no tiene un permiso o una habilitación para sobrelevar o sobreconstruir. No implica que de por sí tenga un derecho, claro, aunque sea exclusivo. Claro. Con lo cual,
va a tener que obtener la conformidad de acuerdo a lo que establece el artículo 2043 infine del Código Unificado. Es que ahí, perdón Jorge, si bien tampoco hay un criterio totalmente uniforme, de alguna manera tenemos que evaluar o considerar el espacio aéreo, ¿no? Entonces, independientemente de que esa área o parte vinculada a la terraza pueda ser exclusiva, no implica que ese espacio aéreo sea exclusivo también. Ahora, cuando se le otorga o se le concede el derecho a sobreedificar, ahí sería dado, si hay una unidad a la cual tengo acceso a la terraza y sobre ella sobreedifico o sobreelevo, sería el caso de la unidad complementaria que vos hiciste referencia al principio. No sería una unidad funcional nueva, sino una unidad complementaria de la unidad funcional ya existente. Pero existen casos, incluso en los reglamentos, y esto me gustaría que lo comentes, en donde el reglamento habilita la posibilidad de sobrelevar para construir nuevas unidades funcionales y le da esa prerrogativa a determinados propietarios, ¿no es cierto? Así es. En esos casos, esa cláusula se reputa como válida. ¿Qué puede suceder con respecto a los derechos de los terceros o de los otros propietarios? ¿Cómo se puede hacer valer esa cláusula hacia terceros, y especialmente hacia terceros adquirentes posteriores a través del reglamento? Bueno, sería bueno comentarlo esto. A ver, un poco como lo estamos evaluando y viendo, yo entiendo que cuando hablamos específicamente del tema de derecho de sobrelevar, me parece a mí que no lo tenemos determinado o estructurado específicamente en el código, ¿no? Con lo cual, digamos, todo es motivo de evaluación en función de si es derecho real o personal, y por otro lado también en cuanto a lo que está evaluando la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, por lo que hablamos antes, no hay criterios uniformes, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad de sobrelevar, esa posibilidad de sobrelevar puede tener dos orígenes. Puede tener o un origen originario del reglamento de copropiedad, o puede venir a través de una modificación del reglamento. Cuando hablamos de un criterio originario, digamos, algunos autores hacen la diferencia si ese reglamento fue impuesto por un propietario o una constructora, o ese reglamento nace de la creación y el debate de los propietarios cuando están conformando el consorcio, ¿no? Pero digamos que el principio general, yo entiendo y considero, justamente por la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, que esa cláusula en principio sería válida. Obviamente que esa cláusula es tomada en conocimiento por quienes son o los fundacionales del reglamento de copropiedad o los primeros adherentes, pero para poder mantener esta característica, de alguna manera tiene que tener la posibilidad de ser oponibles a terceros. Y esa posibilidad de ser oponible a tercero nace a través de dos características. Una es la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, a efectos que se tome conocimiento específicamente. Sí, la publicidad registrada. Exactamente. Y la otra es trasladar esta cláusula a través de los boletos y las escrituras, para que quien adquiera tome conocimiento del establecimiento de este derecho, para que luego obviamente no pueda plantear o cuestionarlo. Claro. Si están dadas esas características, entonces podríamos hablar de que esta cláusula sería válida. ¿Por qué? Porque también lo que va a tener que evaluar el reglamento, si es que lo establece o si no lo estableciera, es quizás la posibilidad de la modificación de los porcentuales, que va a generar la posibilidad de esta nueva sobrelevación o eventualmente pasar una superficie descubierta a cubierta. Precisamente cuando hablaste de jurisprudencia, es bueno hacer reseñar un fallo que creo que es señero en esta cuestión, que es del año 1987 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Especial Civil y Comercial, que ya no existe, Consorcio de Propietarios República de la India 3025/29/31 con Urovich Lázaro, en el que se dijo: el reglamento de propiedad horizontal es válido ya sea convenido por los propietarios entre sí o que lo haya redactado un solo propietario que, poseyendo originalmente la totalidad, haya efectuado las ventas ulteriores de los departamentos sobre la base de ese reglamento. Ahora, continúa el fallo. Si el reglamento de copropiedad hubiese sido redactado por el propietario vendedor y se lo hubiera referido en el instrumento de adquisición del departamento
como parte integrante de dicho acto, la eficacia vinculativa de las cláusulas contenidas en el reglamento resultarán del hecho de su inserción como auténticas cláusulas contractuales en el acto de adquisición. Si tales cláusulas garantizasen o reconociesen determinados derechos a algún propietario, ninguna decisión de asamblea que resuelva la modificación del reglamento podrá anular o modificar tales derechos sin el consenso de aquel a quien los mismos hubiese sido reconocido. Hoy sería eso el artículo 2061 del Código, ¿cierto? El prestar consentimiento a aquel que se puede ver afectado en su derecho subjetivo. Así es. Decíamos que señor porque precisamente da la pauta de lo que comentabas vos recién, es decir, las posibilidades que se dan, ya sea porque esto sea originario del reglamento o porque eventualmente así lo haya decidido el primer vendedor y que esas cláusulas estuviesen incluidas en los contratos, con lo cual se le da un derecho a algún propietario o a algunos propietarios en particular que únicamente podría ser modificado precisamente con la modificación de ese reglamento, con la anuencia de ese propietario o de esos propietarios que fueron beneficiados. Como bien queda claro, y también lo hemos mencionado otras veces, cuando hablamos de modificación o afectación de derechos individuales, por supuesto que no va, digamos, el traslado tácito presunto. Claro. Tiene que haber digamos, la expresión definitiva, presencial y expresa del titular de la unidad. Lo que estábamos hablando es lo que comúnmente se conoce como reserva del derecho en el reglamento de propiedad horizontal, es decir, la reserva de sobreedificar o excavar o subedificar. Esas cláusulas reglamentarias, evidentemente, de acuerdo a lo que ya está, decíamos, pacíficamente tenido en la jurisprudencia y en la doctrina, tiene una eficacia vinculativa y obligatoria para quienes se han venido incorporando a la relación jurídica. Una ulterior reforma no podría venir a anular, se dice, gravar o limitar los derechos subjetivos ya adquiridos por el propietario como persona individual, teniendo en cuenta que el reglamento de propiedad horizontal es válido y por el otro lado que existieron esas cláusulas contractuales incluidas precisamente en ese reglamento al que todos el resto de los propietarios, inclusive los que se incorporan posteriormente, adhieren. ¿Alguna otra cosita más que te parezca destacar en cuanto a estas facultades de sobrelevar? No, un poco yo creo que lo que vos hiciste mención que es importante es la diferencia con lo que es el derecho de superficie, ¿no? Que también lo hemos visto y evaluado y que también está expresamente previsto en este caso sí ahora en entramos el Código. ¿Sabes qué me gustaría comentar? Algo que quizás no lo dijimos y es bueno tenerlo en cuenta, que dijimos que la facultad de sobrelevar constituye para algún propietario o algunos propietarios un derecho personal, ¿no es cierto? Así es. Y antes de entrar en la cuestión del derecho real, que implica ese emparentamiento o diferenciación, de acuerdo a como lo veamos con el derecho de superficie, es bueno reconocer que este derecho o esta facultad de sobrelevar corresponde en verdad a la totalidad de los propietarios en forma unánime, pero no al llamado consorcio de propiedad horizontal. Es decir, quien tiene la facultad puede ser un propietario o todos los propietarios o algunos propietarios, pero no el consorcio, que es una persona, como siempre decimos, ajena a todos y cada uno de los propietarios. Correcto, es una persona jurídica independiente. Ya que el terreno y las demás cosas y bienes comunes del edificio pertenecen a los propietarios de las unidades que lo componen, no al consorcio. El consorcio tiene otros bienes que también lo hemos hablado muchas veces aquí en los programas de segunda convocatoria. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Esto no tiene que ver con el consorcio, no es que el consorcio sobreleva, tiene facultades para hacerlo, sino que lo pueden hacer propietarios, algunos individualmente, otros en conjunto, inclusive todos los propietarios, porque el reglamento así lo establece. Y ahora sí, si te parece, entramos en la diferenciación con la constitución de un derecho de superficie. El derecho de sobrelevar, en el derecho de sobrelevar no hay separación de dominios entre la unidad construida y el titular del terreno o espacio aéreo. Es decir, que no hay separación sino integración. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando ya hay un derecho real de propiedad horizontal, esto es, cuando existen distintos titulares de las unidades, el derecho de sobrelevar corresponde, como hemos referido anteriormente, a todos los consorcistas. Si uno de ellos pretende sobrelevar, será necesaria la conformidad o autorización de los restantes.
también pueden todos los consorcistas ceder a un tercero ajeno al consorcio el derecho de edificar, y ahí entramos en esta cuestión, mediante la constitución de un derecho real de superficie en los términos que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es el derecho real de superficie? Hemos dado cuenta de él en varios programas de nuestro ciclo, pero es bueno constituirlo primero como un derecho real más dentro del número cláusulo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Eso por un lado. Y por el otro lado, es bueno determinar que el derecho de superficie, como dijimos, es un derecho real que puede recaer en un propietario o en un tercero ajeno al edificio. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. Mientras que el derecho de sobreelevar siempre corresponde a un propietario o a un grupo de propietarios o a todos los propietarios, el derecho de superficie, que es un derecho real, no es un derecho personal, puede recaer no solamente en un propietario, sino en un tercero ajeno al edificio. La unidad funcional o complementaria resultante de la ejecución del derecho de sobrelevar se integra al edificio e impone la modificación del reglamento de propiedad horizontal. La construcción efectuada como resultado de la constitución del derecho de superficie se mantiene separada y se organiza conforme a las reglas del derecho real de superficie. El derecho real obtenido sobre la unidad funcional o complementaria sobrelevada es perpetuo, mientras la propiedad superficiaria es temporal en el caso de las edificaciones, con un máximo de hasta 70 años. Y al momento de su extinción, ya sea en el plazo máximo o porque se ha determinado en el contrato un plazo menor o por alguna causal de vencimiento o... Esa construcción después se integra al consorcio. Correcto. Cosa que en este caso de sobrelevación no es así. Correcto. Y ahí estaría dada principalmente la más importante de las diferencias. Es común, Gustavo, no sé, en tu experiencia profesional, que existan, más allá de las sobrelevaciones de hecho, que es cierto, muchas se dan de manera irregular. Sí, sí, lo he visto. Lo he visto y hace unos años me tocó intervenir en un caso. ¿Y que... qué sucedió allí? No pasó nada. Estaba, digamos, bien establecido. Vos que siempre tenés los casos raros. No, estaba bien establecido en el reglamento de copropiedad y de hecho, digamos, la sobrelevación la había hecho la propia constructora. Ajá. Y la había vendido como unidades funcionales. El tema es que no lo había, de alguna manera, no le había dado la terminación de la inscripción en cuanto a esa modificación. Ajá. Entonces, bueno, ahí se reunieron igual los propietarios y establecieron terminar la gestión para inscribir la modificación del reglamento correspondiente en función de este derecho que ya estaba otorgado. Es decir, no hubo un litigio que hubiera un cuestionamiento sobre la cláusula o de algunos propietarios con relación al propietario que en realidad había sido adquirente tercero de buena fe, porque eso ya había estado hecho cuando lo había adquirido. Sin duda la posibilidad de sobrelevar o sobreedificar muchas veces constituye una ventaja patrimonial, ¿no es cierto? Obviamente. Que se la reservan por lo general los constructores, desarrolladores, es decir, quienes hacen el primer reglamento, porque le da posibilidad de darle mayor valor al edificio, especialmente con la venta de nuevas unidades funcionales. No debe ser nada cómodo, aunque sucede a menudo, estar viviendo en un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal y que de golpe te empiecen a construir, especialmente si estás en el último piso, te empiecen a construir una unidad funcional por encima. Pero bueno, es algo que se deberá hacer con la debida diligencia del constructor y ateniéndose también, porque eso hay que tenerlo en cuenta, a normas reglamentarias municipales. Obviamente. Es decir, por más que yo permita dentro del reglamento la sobrelevación, si las normas no permiten... Bueno, es un caso parecido al que tocamos la vez pasada cuando hablamos del tema de la posibilidad de los daños de las construcciones linderas, ¿no? Así como tienen que dar cumplimiento a todo lo que sería la reglamentación municipal, acá por supuesto que cabe exactamente lo mismo. Ajá. Vamos a hacer referencia ya para ir redondeando esta primera parte. Vamos a seguir en el segundo segmento, hablando del tema, especialmente con un jurista que nos va no solamente a comentar cuestiones teóricas o técnicas de esto, sino además en la práctica tribunalicia cómo se viene dando estas situaciones. Decía que vamos a hacer comentario de una cláusula para que veas el
el tenor de cómo habitualmente aparecen en los reglamentos estas cuestiones. Y la cláusula reglamentaria dice: queda expresamente establecido que él o los propietarios de las unidades, en este caso dice 66 y 67, tendrán la opción a adquirir el espacio aéreo sobre dichas unidades hasta la altura que determinan las ordenanzas municipales vigentes, manifestando su voluntad en tal sentido a la titular de dominio por medio fehaciente. En caso afirmativo, los techos actuales, dice esa cláusula reglamentaria, perderán su condición de cosa común, pudiendo efectuar construcciones sobre los mismos cuya superficie se anexará a las unidades respectivas, en el todo o en partes iguales, incrementándose la superficie de la unidad funcional respectiva. En este caso, sigue diciendo la cláusula, los gastos de modificación de planos porcentuales de este reglamento y los que se produjeran como consecuencia de la adquisición de esos derechos serán por cuenta exclusiva de los titulares correspondientes. Esta cláusula culmina el reglamento diciendo: se insertará en todas las escrituras traslativas de dominio, debiendo los respectivos adquirentes prestar su conformidad en las mismas, obligándose en el mismo acto a suscribir la documentación que fuere necesaria para instrumentar tales modificaciones. Estas cláusulas por lo general se establecen a través de, en los distintos instrumentos posteriores a la primera venta o a la primera adquisición, en reservas que son establecidas, como bien dijimos anteriormente, se incorporan en todos los instrumentos, boletos de compraventa y escrituras traslativas de dominio, se incluyen además la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de otorgar a quien tiene esta posibilidad, este beneficio de sobrelevar, de un poder irrevocable por parte de la adquirente. Eso es lo que le quería consultar a usted. Bueno. Que me tocó ver alguna vez, a ver sí, cuál era su opinión. Sí, se discutió, bueno. Claro, porque a veces los reglamentos no son tan contundentes como esta cláusula que acaba de leer, doctor. A veces dicen existiría la posibilidad si los propietarios así lo disponen por unanimidad. Sí. Y resulta que al margen del reglamento se adjunta un poder irrevocable que le conceden todos los propietarios a la constructora durante, supongamos, 10 años. Yo creo que son cláusulas confusas, cláusulas que evidentemente buscan un beneficio. Está discutido, más que nada está discutido la extensión del poder irrevocable, más allá de esta cuestión en particular, porque algunos ya hablan de que la irrevocabilidad del poder no es sine die, sino que tiene siempre que cumplir algún plazo determinado, si no sería una suerte de cláusula abusiva o un abuso de derecho por parte de quien debe someterse a esta cuestión. Pero si te parece bien, se lo vamos a consultar a nuestro invitado especial en la segunda parte del programa, que por supuesto por su expertise y su trabajo diario, es un juez en lo civil, debe tener una respuesta más acabada. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Se queden quietas, que no digan nada, eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas. Con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay alguien
a saber qué pasa, caminando firmes, silenciosas, claras, estas madres nuestras que están en la plaza, nos golpean fuerte el tambor del alma, con las manos juntas, las cabezas blancas, que no haya ninguno que quede en las casas, que se vengan todos a cubrir la plaza, que la tierra gima desde sus entrañas, porque aquí el olvido ni siquiera pasa, caminando firmes, silenciosas, claras, estas madres nuestras que están en la plaza, nos golpean fuerte el tambor del alma, con las manos juntas, las cabezas blancas. Con ella el pueblo a la plaza, a saber si hay alguien que les dé la cara, con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Escuchamos Que se queden quietas. Teresa Adelina Sellar es más conocida como Teresa Parodi, quien canta esta hermosa canción que ella ha compuesto. Nació en Corrientes el 30 de diciembre del año 1947. Es una cantautora argentina de folclore. Fue la primera ministra de Cultura de la Argentina, ocupando ese cargo desde mayo de 2014 hasta el final de la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015. Es también una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas. Ganadora en el año 1999 del Camín de Oro a la trayectoria en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Este tema es un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y en vísperas, por supuesto, del 24 de marzo. La entrevista, en segunda convocatoria. Muy bien, ahora vamos a nuestro espacio de entrevista con un invitado súper especial, el doctor Diego Hernán Taquela, el doctor o Tachela, ahora vamos a preguntar si es Taquela o Tachela. El doctor Taquela, por supuesto, es abogado, juez nacional en lo civil, profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosas obras, artículos y columnas de opinión en temas de propiedad horizontal, expositor, disertante y orador en esa misma temática. Quiero rescatar especialmente un libro del año 2021 que escribió en colaboración, en coautoría con el doctor Juan Perositelo Bieser, que se llama Derecho de la Propiedad Horizontal. Es muy buen libro, recomendable no solamente para los especialistas y los abogados interesados en el tema, sino también para los administradores y todos aquellos que quieran acercarse a la propiedad horizontal. Está muy bien el dato, editorial Hammurabi. Doctor Tachela o Taquela, ahora me lo va a explicar. Muy buenas tardes, gracias por participar de nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas un saludo tardes. Para vos, Jorge, y para Gustavo. Un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, te decía, Sí. te voy a tutear, si me permitís, Sí, ¿cómo no? ¿Taquela o Sí. Tachela? Y bueno, es una discusión familiar. ¿No Si resuelta? mi papá y si mi abuelo, que falleció hace unos años, viviese, dirían Taquela. Yo ya medio me acostumbré a Tachela, así que hasta yo mismo muchas veces digo Tachela, que es más fácil y no hace falta que lo explique. Es como Bocchini o Bocchini. Tal cual. Es Bueno. una discusión familiar a veces. Bueno, o como Pichetto y Piqueto. Bueno, Diego, gracias por participar en nuestro programa nuevamente. Queríamos escuchar la voz del otro lado del mostrador, desde la judicatura, sobre este tema de la sobreedificación, sobreelevación y también de la subedificación en la propiedad horizontal. Sí, los estuve escuchando atentamente. La verdad que no hay mucho más para decir sobre lo que es la explicación técnica que dieron ustedes, ¿sí?
tal vez me vaya más a lo práctico, a lo Sí, que vemos esa sería la cotidianamente, Ujú. ¿sí? Porque está bueno resaltar que el derecho de propiedad horizontal debe ser el derecho real que más litigios tienen en el Ujú. fuero, ¿no? Es habitual problemas de propiedad horizontal, ya sea por filtraciones, por sobrelevaciones, por obras nuevas, obviamente cobros de expensas, o sea que es algo a lo que estamos acostumbrados a lidiar Ujú. en el fuero, ¿no? Y en lo que respecta a la sobreelevación o sobreedificación, lo que más tenemos nosotros, ustedes ya lo dijeron en el programa, es cuestiones irregulares de hecho, ¿sí? Eso es lo que tenemos asiduamente. Ujú. De lo que estuvieron hablando, por sobre todo ustedes, así cuestiones que ya estén previstas en el reglamento, yo en los más de 25 años que tengo en tribunales, ya sea como empleado, secretario de primera instancia, secretario de cámara o juez, tuve un expediente solo, me acuerdo, ¿sí? Ujú. Y tenía la particularidad que era en un edificio tipo PH, Sí. o sea que no estaba construido para arriba, sino todo en una planta, Ujú. y los constructores se habían guardado en una cláusula la facultad para edificar sobre un espacio que habían dejado libre, Ujú. ¿sí? Yo lo vi ese expediente hasta que salió la cautelar, sí, porque evidentemente querían hacer una construcción que era más allá de lo que estaba permitido originariamente en el reglamento, y en el cual todos los propietarios, que eran pocos, porque era uno de estos tipo PH, habían prestado conformidad mediante la adhesión al reglamento de copropiedad. Ujú. Pero bueno, en lo práctico tenemos poco de eso, lo que tenemos mucho sí es edificaciones irregulares de hecho, eso Ujú. es muy, muy común. Ujú. Con respecto a lo que estuvieron hablando al final sobre la validez o la nulidad de una cláusula, ¿no? De alguna Ujú. cláusula al respecto, Ujú. es un tema muy interesante, ¿sí? Porque es probable que el constructor o el emprendedor se haya guardado esa facultad, obviamente por un beneficio personal. Entonces hay que ver si esa facultad que se guardó no afecta a los derechos de otros comuneros, de otros propietarios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, habría que analizar según el caso si no puede llegar a ser nula esta cláusula, ¿no? Porque es uno de los pocos supuestos, sí, donde hay que se podría decretar la nulidad a lo mejor de alguna cláusula del reglamento, ¿no? Claro. Es algo medio de manual, pero podría llegar a presentarse. Ujú. En las construcciones irregulares que habitualmente ves en los expedientes que tramitan en tu juzgado, Sí. ¿las sobreelevaciones tienen consideración? Quiero decir, ¿son también habituales o son otro tipo de construcciones irregulares? No, pasan. Ajá. Es un tema muy común En los pH que vos recién referenciabas. En los pH, sí. Yo que en verdad escribí es la verdadera propiedad horizontal, ¿no? Por lo menos la primigenia, porque esa es horizontal en serio, no es esa vertical. es horizontal en serio, sí. Y en muchos barrios de capitales es muy común, ¿no? Ujú. Y también es muy común que haya varios copropietarios que infrinjan el reglamento, ¿no? Entonces hay que analizar caso por caso para mí, ¿no? El principio general obviamente es que ninguna realización ilícita puede ser mantenida frente al reclamo de los copropietarios, pero empieza a jugar la figura del abuso del derecho prevista en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que no hay una solución concreta, que no es solo lo que pienso yo, que la mayoría de las salas de la Cámara Civil entiende lo mismo, que hay que analizar caso por caso. Si bien ese es el principio, hay que ir caso por caso. Ujú. Yo me tomo generalmente un tiempo y hago una inspección ocular y voy con mis propios ojos a Muy ver bien. qué es lo que se El está reconocimiento discutiendo. judicial. Ujú. Sí, que para mí es una medida fundamental, ¿sí? Porque obviamente que en este tipo de procesos interviene un arquitecto o un ingeniero que es El especialista. el especialista, el idóneo. No hay nada como verlo con mis propios ojos, ¿no? Entonces, si me queda cerca de mi casa, me la fijo después del horario judicial, y si estás más o menos en el radio del juzgado, me voy en
en horario judicial. Muy Cito bien. a las partes y lo vemos. Hasta he llegado a arreglar algún expediente en oportunidad de hacer la inspección ocular. Claro, ¿sí? pues se Porque encontraban ahí todas las partes, claro, los asesores técnicos. es como es como una audiencia en el lugar propio Claro, de in situ. donde se suscitan la cuestión. No hay mejor ámbito que ese, porque una cosa es con la audiencia preliminar, Sí. la tomamos generalmente sin siquiera cuando está presentada la pericia. Claro, Entonces claro. uno está solamente con los hechos que las partes nos narraron. Pero bueno, en esta oportunidad uno generalmente cuenta con la pericia, porque la inspección ocular generalmente la hago, y como la deben hacer muchos de mis colegas, es antes del entrado a sentencia. Entonces ya tenemos todos los elementos en la mano, ¿no? Entonces me parece que es muy importante verificar a ver cuál es la situación fáctica, ¿no? El doctor En esto- Diego, el doctor Gustavo Grifi te quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. Bueno, doctor, lo escuchaba muy atentamente y la verdad que lo felicito porque el tema de realizar una inspección ocular me parece que es esencial, yo diría para casi cualquier problema de propiedad horizontal, ¿no? Es fundamental. Claro, es cuando fundamental. estamos ante un tema de interpretación inclusive del reglamento, de incumplimiento del reglamento, de construcción antirreglamentaria, la verdad que es esencial, así que realmente aplaudo la medida. Bueno, gracias. Doctor, le quiero consultar lo siguiente. ¿Qué consideración tiene la parte temporal ante una construcción irregular o antirreglamentaria? Es decir, ¿es lo mismo que el consorcio tome una medida, no sé, mientras se está haciendo la obra, o, por ejemplo, cuando pasaron 3 o 4 años de que esa obra ya está terminada? No, para mí es totalmente distinta la cuestión, ¿sí? Primero, porque si el consorcio, ¿sí?, o algún propietario afectado ataca la obra ni bien comienza, tiene dos tipos de acciones. Puede ir por un interdicto de obra nueva que prevé el Código Procesal, o puede iniciar una acción de fondo de cumplimiento de reglamento de copropiedad, de copropiedad, o cumplimiento del Código en la parte de propiedad horizontal, pidiendo una medida cautelar, ¿sí? Si la medida cautelar es peticionada apenas se inicia la obra o está recién empezada, casi no va a haber perjuicio para el que está haciendo esa obra irregular si el juez la manda a detener, ¿sí? Ahora, con una obra consumada, 3, 4, a veces hasta han iniciado acciones prescritas, ¿sí?, por este tipo de situaciones. Y la verdad es que ahí empieza a jugar lo del abuso del derecho que yo estaba diciendo antes, ¿no? A ver, si esta construcción tiene muchísimos años, ya se empiezan a analizar otras cosas. Esta construcción perjudica la visual de otros propietarios, perjudica otras cuestiones. En cambio, cuando recién se inicia, si está recién, ¿cómo se llama?, la obra recién empezada, y bueno, ahí me parece que el tema es otro, ¿sí? Es más, la Corte hay un fallo de la Corte, ya tiene unos cuantos años, que en un interdicto era por una obra que se había iniciado a casi 2 años, el alto tribunal lo desestima con este fundamento, Claro. ¿sí? Amén de lo que se resolviese en el fondo después, ¿no? Pero la cautelar se la desestima porque dice, la obra ya tiene, en este caso creo que tenía 1 año y 8 meses. Claro. Con respecto, ya que estamos hablando de construcciones irregulares en la propiedad horizontal, ¿cuál es tu opinión, Diego, en relación a la llamada teoría del valor económico? Tiene relación también con lo que estábamos hablando recién. Quiero decir, hay colegas de tu fuero, inclusive salas de la Cámara, que consideran esta cuestión de la importancia en cuanto a lo que se ha realizado, si se ha realizado correctamente, si puede ser de alguna manera regularizado. ¿En tu opinión esto amerita también el análisis, o directamente el incumplimiento implica de retrotraer la obra a su estado inicial? No, yo soy partidario, y eso lo he resuelto en algunos fallos, que hay que analizar caso por caso, ¿sí? No, para mí no hay una solución lineal, ¿sí? El principio fundamental es el que dijimos, que no se podría mantener, pero después son muchas aristas las que hay que
que tomar en consideración. Esta que estás diciendo vos, Uh-huh. si perjudica al resto de los propietarios, el valor de lo que se construyó. Uh-huh. En los denominados pH hay una cuestión que no hay que pasar por alto, es que en algunos están todos en contravención, ¿sí? Claro. Entonces el abuso del derecho es mayor. Si el que ya está cometiendo una infracción demanda al otro por otra infracción que está cometiendo, ¿sí? Hay un fallo de la Sala H muy bueno que toma ese en cuenta, creo que es un fallo de la Sala L de la doctora Iturbide, me parece, que toma en cuenta esa consideración, ¿sí? Entonces yo soy de la idea de que hay que tomar todo en consideración. Por eso que es importante que el juez vaya y vea con sus ojos, o en su caso, si no, que un perito le explique bien cuál es la situación que se presenta. Sí, porque está muy bien lo que decías vos. En muchos casos vemos a menudo que quienes reclaman son a su vez infractores o han violentado el reglamento con anterioridad, ¿no es cierto? Y reclaman hacia el otro, que también lo ha hecho. Y también recuerdo algún que otro fallo en donde, por ejemplo, un colega abogado, había sido reclamado por haber infraccionado el reglamento por la apertura de ventanas en medianera, ¿no es cierto? Pero resulta que el consorcio ya tenía un montón de ventanas abiertas en distintas unidades funcionales en medianera. Y al único que habían demandado, el consorcio, había sido este colega. Entonces el juez en ese momento entendió que la verdad que era una actitud discriminatoria. Habían consentido todas las otras, menos la del colega, que era más o menos parecida al resto de las otras. Claro. Por eso hay que analizar cada caso concreto. A ver, si en un edificio de estos denominados PH, que es lo más común, ¿no? Que pasen sobre elevaciones, porque en los edificios de alto, las prohibiciones, las cosas que se incumplen, es más común que sean cerramientos y ese tipo de construcciones. Es difícil que alguien se mande a hacer, porque en una obra de esta envergadura hay que pasar ladrillos o durlock o lo que sea para hacer como mínimo una habitación. Claro. Entonces es más complejo, porque además el administrador, y en esos edificios hay administrador, a diferencia de muchos PH que está el administrador primigenio que tenía el reglamento, pero muchas veces no lo hay. El administrador tiene la obligación por la ley 941 y creo que es la 352 de la Ciudad de Buenos Aires, denunciar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cualquier incumplimiento. Entonces, si ven que están entrando ladrillos, automáticamente lo van a denunciar. En cambio, en un PH, que a lo mejor son 3, 4 unidades, es todo más complejo, ¿sí? Entonces vuelvo acá. Si el que denuncia ya tenía una sobreedificación y denuncia al otro porque tiene una sobreedificación, es totalmente un abuso del derecho. Claro. Ahora, si el incumplimiento es que tiene, no sé, un cerramiento muy chiquitito, es distinto al otro que a lo mejor hizo 2 habitaciones. Claro, no sé, por eso hay que analizar cada caso particular. Claro, está muy bien. Volviendo, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo de descanso, con respecto al tema de la sobreedificación y las cláusulas reglamentarias, recién hablábamos con Gustavo en la primera parte del programa de la cláusula del poder irrevocable que se incorpora en el reglamento y en las escrituras, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso sin que esto implique adelantar opinión en algún caso particular que tengas en tu tribunal? Y la verdad que habría que analizarlo concretamente en el caso particular. Sí, el tema de los poderes irrevocables, bueno, es siempre un tema que está un tema tabú, como quien dice, sí, ¿no? Claro. O sea que, bueno, sumado a esto habría que ver qué es concretamente lo que dice el reglamento y si la cláusula es concreta o es media híbrida y deja algo así como a la interpretación, a la libre interpretación, que muchas veces pasa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que amerita un análisis en particular de la cuestión. Muy bien. Doctor Diego Hernán Taquela, o Tachela, de las dos formas te decimos. Te agradecemos muchísimo que hayas participado en Alteza en nuestro programa y bueno, si es posible te tendremos en cuenta para una próxima convocatoria. Sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Por nada, hasta luego. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
El consultorio en segunda convocatoria. Gustavo, por fin llegamos a esta parte del programa. Me estaban que a vos te esperando a gusta mí. tanto, y que nosotros lamentablemente pasamos por alto en las últimas ediciones porque no nos daban los tiempos. 19:51. Eso es porque cuando yo no vengo no tienen poder de síntesis. Sí, claro, seguramente. O porque estamos mal organizados o porque en verdad desarrollamos tanto los temas que no nos alcanza el tiempo. Veremos lo que dicen los compañeros con respecto a esto. Pero ya, para no perder más tiempo, decíamos, vamos con alguna de las montones de preguntas que tenemos atrasadas en el consultorio del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, vamos con una consulta de Patricio de Belgrano. Dice, hola doctores. Vi administrador, el consejo y agregaría el encargado, ante mis quejas optaron por ignorarme. El encargado se considera empleado del administrador, tiene un taller bajo llave en el sótano y podría enumerar otras situaciones. Los emails no lo responden y en la administración no contestan llamados. Está bárbaro, ¿eh? ¿Qué se puede o debe hacer en estos casos? Bueno, saludos. Contestale. Bueno, hay varios temas Nada en que uno, sea ¿no? agresivo para el administrador, por favor. No, a ver. Dentro de la ley todo. Por la 941, digamos, el administrador está obligado a dar respuesta a los propietarios. No solo a los propietarios, sino, bueno, ya sabemos que está basado también en un derecho de defensa del consumo, con lo cual se incluye a cualquiera que pague eventualmente las expensas, ¿no? Ajá. Si obviamente no responde, existe la posibilidad en cuanto al administrador de hacer una denuncia y por supuesto que también cuando sea la renovación del mandato se puede hacer el planteo para ver si se le renueva o no. Ajá. ¿Sí? No cabría lo mismo con relación al tema del consejo, salvo que lo establezca expresamente el reglamento. Digamos, el consejo, que es un órgano, vamos a decir, relativamente consultivo y de fiscalización, no debería en principio encontrarse obligado a responder un propietario. Con relación al tema del encargado, Bueno, perdóname que te interrumpa, sí. Es buena esa disquisición que hiciste recién. Hay mucha confusión, lamentablemente todavía, a pesar del desarrollo de la propiedad horizontal en las grandes ciudades, como aquí en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde todavía se cree que el consejo no es de propietarios sino de administración y que además tiene funciones y capacidades y competencias de administración, por eso le reclaman al consejo y no tiene nada que ver. Ahora, si lo hacen como, como una suerte de representación de la asamblea, mira, yo ponele te que voy puedo a llegar a decir, entenderlo. Jorge, por mi experiencia es un círculo vicioso. A ver, aparte de que hay gente que se siente con poder cuando integra el Consejo de Propietarios, y se cree que es o el presidente de la República o de la Comunidad Económica Europea o de la ONU, que es otro tipo de problemas. Eso será edificios premium. Bueno, es otro tipo de problema que no vamos a analizar ahora. A ver, pero muchas veces sucede. A ver, ¿por qué te digo que es un círculo vicioso? Porque el consejo, ante la inoperancia del administrador, hace una administración paralela. Y todo el sistema, todo el sistema entra dentro de esa temática, ¿sí? Y eso es algo que no debe ser ni debe surgir. Es decir, el administrador debe cumplir sus obligaciones y el consejo tiene que ser consultivo o de fiscalización. Vigilancia. Pero no ser una administración paralela ante la inoperancia del administrador. Muy bien. Y bueno, y con relación al tema del encargado, a ver, el encargado es obviamente un empleado del consorcio que tiene su personería jurídica propia, no responde por supuesto ante ningún tipo de propietario, pero por otro lado el administrador, que es el representante legal del consorcio, es quien debe obligar al encargado a que cumpla sus obligaciones y sus funciones a tenor de lo que es el estatuto y del convenio colectivo. Con lo cual acá se abría un panorama amplio. Me parece que en este caso el problema central es la administración. Muy bien. Y es contra quien primero se debería tomar medidas para después hacer funcionar bien el consejo y a los empleados del consorcio. Muy bien, entonces ahí está la respuesta del doctor Gustavo Griffi a la consulta de nuestro oyente. Vamos con otra. Estimados abogados de propiedad horizontal, buenas tardes. Se ha suscitado un conflicto en el edificio que quería consultarle. Se cambió la cerradura de la puerta de ingreso al consorcio. El administrador colocó una inteligente, entre comillas nos pone la oyente, y quiere cobrar las copias del dispositivo como un gasto particular. ¿Es esto correcto o tiene que darnos al menos
menos tantas copias como ocupantes de la unidad funcional a cuenta del consorcio, o sería a cargo del consorcio. ¿Existe alguna norma o regulación sobre este tema? Soy fanática del programa, lo mejor sobre consorcios en los medios, a años luz. Bueno, le agradecemos mucho, nos saluda Dalma desde Chivilcoy. ¿Qué le podemos decir? ¿Hay obligación de entregar, en este caso, ¿no?, de llaves inteligentes, que me imagino que por el costo no es lo mismo que cualquier otra llave? No, me imagino no es lo mismo que cualquier otra llave, y además por las características propias del dispositivo. Entregar, decía, una por cada una de los ocupantes de la unidad, o hay que entregar una por unidad y el resto lo pagan. A ver, lo usual generalmente es que cuando se contrata este tipo de sistemas o algún otro tipo de cerradura, alguna cerradura, digamos, vinculada a un tema de programa, o bueno, hay algunas marcas conocidas que no son necesariamente inteligentes, pero también son muy costosas por el grado de seguridad que tienen. Lo habitual es que cuando se contratan, se contraten con determinada cantidad. Ajá. Y generalmente esa cantidad habitualmente... Se contrata con el cerrajero, con la empresa, generalmente con el proveedor. La empresa, por ejemplo, el inteligente dice, bueno, son 40 unidades funcionales, entonces ponemos a disposición 80. Ajá. Entonces el administrador dice 2 por unidad funcional. Ajá. Todo lo que exceda de esas 2 por unidad funcional corre a cuenta de cada uno de los propietarios. Eso, digamos, es la mecánica normal y habitual. Yo no conozco que haya alguna disposición específica que pueda establecer alguna cosa distinta. Bien. Entonces la respuesta sería esta. A ver, yo no, en verdad creo que la consulta va por el lado de si esto respeta o no derechos, ¿no es cierto? Y como bien decís vos, Gustavo, no hay norma que ampare desde este punto de vista el reclamo que podría hacer algún copropietario. A ver, entraríamos en otro terreno si empezamos a analizar, como sucede en algunos casos, que lo que se cambia es de alguna manera la metodología de apertura de la puerta. Sí. Es decir, si yo tengo un consorcio donde, por ejemplo, es apto profesional, ¿sí?, o es apto para determinadas actividades y a través del cambio de la cerradura obligo que tenga que bajar a abrirse, que no se pueda abrir desde las unidades funcionales, ya estamos entrando en un tipo de cuestión más delicada. ¿No? Claro que sí. Nos envía Patricio un mensaje al WhatsApp de la radio y nos agradece. Patricio fue el consultante, si no me equivoco, de Belgrano, ¿no? Sí, así que hizo la primera de las consultas que hoy dimos a conocer, y por el WhatsApp de la radio de Amadeus nos envía un saludo y lo agradece especialmente. Bueno, Gustavo, 19:59, estamos sobre la hora, por lo tanto, algo hemos hecho con respecto al consultorio. Quedan muchas pendientes, esperemos la semana que viene poder seguir avanzando en las respuestas. Un saludo grande, si te parece, a la audiencia. Un saludo muy grande a la audiencia, un placer haber estado aquí de vuelta, y un saludo a nuestros colegas que no estuvieron presentes. Por supuesto, esperemos de tener en las próximas emisiones. Saludo también grande a Ricardo Piñero en los controles. Recuerden, a partir de las 8, pasaditas las 8, el programa está en la web de la radio, colgado en la pestaña de segunda convocatoria. Nos vamos entonces hasta la semana que viene, cuando el miércoles que viene a las 19, digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan con la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.